sé, los coreanos yo no sé cómo ven a la gente, la verdad, que el hobby desde el principio siempre tuvo lindos rasgos, desde siempre, pero para el stand-up allá, que no sé cuál es, la verdad, porque todavía no me queda claro cuál es lo que ellos encuentran lindo, no entraba como dentro del estándar, entonces no queda. Mira, es raro porque el hobby de todos los integrantes es el que menos ha cambiado en el tiempo. Él siempre fue así como lo ves. Siempre tuvo Allá, la jawline muy marcada, su nariz preciosa. Entonces como que no entiendo. Yo, aparte que es talentosísimo con el baile, entonces de tipo, verdad no entiendo cómo bailaba alguien no lo genial. agarró. No sé, no tienen que haber visto a lo mejor en lo que se podía comer, porque él no cantaba y no sabía rapear, pues, aprendió a rapear con Suga y con RM. Y encontró su propio, que ni siquiera se parece la forma, los tres rapean muy distintos, entonces tenían esos tres y habían otros también, empezaron porque cuando no estaba armado, como te digo, habían como 20, 30 trainees que entraban y salían de esta preparación para elegir a los que iban a ser BTS. Habían más raperos, más productores y todos también que también hacían música. Algunos que se quedaron como productores en Big Hit y otros que se fueron a otras empresas o no les resultó como trainee. Luego de eso encuentran a Jin en la calle, literalmente. Porque por alguna razón, Banshee y Hyuk piensan que no, ¿sabéis qué? No vamos a tirar nada un grupo de hip hop, sino que vamos a tirar un grupo de idol, pero con harto hip hop dentro de las canciones. Y necesitaba visual y vocales. Y ahí encontraron un día X en la calle. Y ya había sido, había intentado ser reclutado por otra empresa y él incluso llamaron por teléfono y él no pensaba que era como broma, como que no era. Yo te digo que allá no es bien visto. Entonces, había muchas empresas que te cagaban directamente, po. Entonces, igual había como un miedo de meterse en empresas chicas o que no fueran como conocidas. Y él no se quiso meter porque él quería ser actor. En ese tiempo estaba en la universidad, era estudiante de actuación. Dijo que no. Y después Ricky lo pilla en la calle y lo insiste hasta que intentara audicionar. Pero no cantaba ni bailaba, pues se la tuvo que aprender todo de cero. Y eso también le trajo harto de hate, ¿sabes? Porque, entre comillas, podéis ver que sí lo produjeron. O sea, él sí lo crearon prácticamente. Yo creo que sacaron el talento que tenía adentro, porque no, tampoco es como que podáis hacer eso cuando cantáis en vivo. O sea, a cómo ha llegado. Pero el que más le costó, y todavía le cuesta bailar sobre todo, pero siempre ha sido súper abierto en contar que él no cantaba ni bailaba cuando empezó. Y fue muy criticado al principio por las fans y por los no fans también. También hay que decir que el talento, o sea, yo como lo veo, es verdad, hay gente que es muy talentosa, pero en sí el talento es como el 1% del artista. Uno tiene que trabajar mucho para cantar bien, para tocar bien un instrumento, son horas de preparación. Esa gente que dice, no, yo me aprendo una canción en nada. No, eso es mentira. O sea, tú en algún punto tuviste que haber practicado mucho. Hay algunas personas que lo tienen de forma innata, pero esas mismas personas que lo tienen de forma innata también se esfuerzan mucho, como el JK. El JK es innato en muchas cosas, pero él trabaja caleta por horas y horas. Entonces eso es parte de convertirse en un artista talentoso, el hecho de sacrificar tiempo. Y no, y tiene que estar constantemente también, aunque sepa y cantar, porque si no vais perdiendo la habilidad. Tú no practicas un día y se nota al otro día. Hay veces en que necesitas descansar un par de días, pero después ya practicas y llega un momento en que te estancas y de repente, pa, glow up, mejoraste. Entonces de eso se trata, es como el aprendizaje en escalada. Por eso yo no le creo a los artistas cuando dicen, no, es que yo nací nato, yo sí, debe ser uno que nace cantando así. Pero ese mismo uno practica caleta. Él lo dijo en una entrevista, dijo, yo no cantaba como canto ahora y mostró un audio de suyo de 12, 13, 14 años que cantaba muy mal. Tú vas viendo, pues los artistas no nacen solos, es la gente que se esfuerza. Y eso le pasó a alguien, a él le pasó más grande, como a los 20. A los Y, 20 aún, recién empezó. y eso es aún más valorable, porque te cuesta más cuando ya pasa el rango de los 17 años, porque yo partí tocando violín a los 11, entonces como que es más esponjoso el asunto, pero ya cuando estaba en los 20, o sea, si yo tuviera que aprender hoy de cero a tocar violín, lo más probable es que no me daría por vencida. Es que eso es ¿Cachai? otra cosa que también ellos tienen como cultura, lo de la perseverancia, ¿sabes? Son súper disciplinados, aquí estamos con cosas. Por eso a veces para nosotros
otro es como, oye, ¿cómo va a estar 18 horas entrenando? Como yo no podría. Y claro, no podríamos porque no nos crían con esa determinación de que quiero algo y lo voy a conseguir y que eso hay un trabajo detrás, que las cosas no llegan así como que, y yo creo que eso también es una de las cosas que uno como que se engancha del grupo. Son como, es admirable, ¿cachai? Y uno se siente como una referencia. Como que, oye, yo también quiero ser así, también quisiera tener esa disciplina. Porque como te digo, se vuelven un modelo a seguir, ¿cachai? Yo me acuerdo que cuando tocaba 5 o 6 horas seguidas, a mí se me dormían los dedos. Y yo decía, ya, esto es mi stop. Pero yo sé que si ellos se le hubieran dormido los dedos, hubieran seguido tocando. Que lo hacen, lo hacían también. Hay muchos videos donde ya tú los veías y decías, pero oye, si la coreografía está perfecta, ¿por qué siguen? Y es como, una vez más, porque ellos veían imperfecciones y no es posible, como no, tiene que ser perfecto. Y de el esfuerzo que le han puesto, no estoy diciendo que ellos le hayan puesto más esfuerzo que otros grupos, porque otros grupos también se esfuerzan muchísimo, pero ellos tuvieron un líder de esto, y no me refiero a RM solamente, sino que me refiero al Banchijia, porque él, a diferencia de las otras empresas, donde se promovía como la competencia en sí entre los mismos miembros de los grupos, porque como te decía al principio, no todos iban a ser famosos después cuando se disolviera el grupo. Algunos siempre destacaban más que otros. En este caso, por este muchacho que te digo yo, que ahora salió hablando que fue trainee con ellos y que también fue trainee en otras empresas, decía que en Big Hit en ese tiempo la dinámica era distinta. A ellos se les pedía competir entre sí, pero siempre en buena ley, nunca como en mala, nunca como tratando de opacar al resto, como que también tenía que ayudarte si podíais. Entonces eso yo creo que fue la diferencia, porque en los otros grupos que han salido y cosas así, ellos hablan de lo mucho que sufrían, de muchas amistades que se perdieron después de debutar por la competencia que había, porque era tu chance, entonces teníais que tratar de destacar y si para eso podíais opacar al resto, lo hacíais. De acá no se permitía. Entonces ellos, antes que eran muy chiquititos cuando empezaron y tenían muy pocos recursos, aprendieron como a apoyarse demasiado y a hacerse amigos y familia más que solamente compañeros de trabajo. Y eso yo creo que hace la diferencia también. Después de Jin aparece Jungkook. Y Jungkook era chico. Él vio al G-Dragon de Big Bang en la tele cuando sacó Heartbreaker y dijo, oh, ya, yo quiero ser cantante. Porque él quería hacer algo como con el deporte. Y va y audiciona y le va mal también porque tenía cero personalidad y encima cuando le decía que cantara, no cantaba. Como que era muy introvertido y tenía como dificultades para expresar con el cuerpo, con el rostro, el sentimiento del canto. Cantaba bien, pero no tenía sentimiento o no lo expresaba. Entonces no les fue bien, ni siquiera pasó como la primera ronda del programa en el que participó. Y aún así, esa vez lo trataron de reclutar como 7 empresas. Y de esas 7 empresas estaba Big Hit. Y él, porque vio un video del Namjoon rapeando y se enamoró. Y dijo, yo quiero trabajar con él. Solo por eso, o sea, así súper fortuito. Quiero decir algo respecto a esa primera vez que se encontraron, que el Namjoon lo dijo en una entrevista allá en Gringolandia. La primera vez que JT lo vio, Namjoon estaba en boxer. Sí, es que donde vivía hacía mucha calor en verano, o sea, tenía un departamento muy chiquitito, entonces no tenían muy buen clima dentro, aparte que en Corea es cuático cuando hace calor, pero sí, estaba en puro boxer cuando llegó. Eso es lo que se acuerda Namjoon, porque el otro no sé, lo miraba con cara de, él es muy genial y así todo embeleza. Y muy pequeñito también, y así se incluyó él. Y luego apareció Tai, ni siquiera fue a audicionar, él no tenía idea de ser idol. Él lo acompañó a un amigo y al amigo le fue mal y tampoco era tan bonito. Yo no sé, el ojo que tenía la persona que lo vio, que dijo, este cabrón tiene algo, no sé, distinto. Lo que yo creo que pasa con Tae es que él es muy raro, Capricornio también, igual que yo. Tiene esa vibra y yo creo que desde siempre tuvo estas como skills para actuar. Entonces cuando lo vieron expresarse, yo creo tan él dijeron ya, este es único porque es
él, ¿cachai? Yo creo que eso pasó con el Ty. Sí, Y aparte no que lo sé, vieron porque así. aparte que yo creo que la gente que se dedica también a reclutar deben tener un ojo clínico como para ver en lo que se puede como transformar, porque era chiquito, también tenía cuánto, 16 años. Algo, él tiene que haber impactado mucho, yo creo, cuando lo reclutaron, porque se decidió no decir que él iba a ser parte del grupo hasta después de debutar, se mantuvo oculto. Era como que no quería que vinieran otra empresa y lo reclutara. Y luego Jimin, po. Jimin llegó también porque su profesora de la escuela donde él hacía baile le dijo, ¿por qué no audiciona? Y él fue y quedó. Y fue el que menos entrenó. Con 2, 3 meses creo. Y tuvo como 8 oportunidades en que casi lo sacaron en esos meses. Porque parece que era medio desordenado el Jimin. No se portaba tan bien. Y así fue, porque lo juntaron a los 7. Todo eso pasó en el lapso como de 3, 4 años. Hasta que ellos debutaron en el 2013. Todos vivían esto de vivir todos juntos en un dormitorio como grupo, porque es como para el vínculo y todo. Y es difícil igual. O sea, como todos los grupos, es súper difícil. Pero está bien. De nuevo, Ban Ji-hyuk mete ahí y como que parte de sus reglas era de que si habían problemas estaba bien, si habían peleas estaba bien discutir, porque son 7 personas totalmente distintas, pero había que arreglarlo y no podía solamente arreglarlo las personas dentro del problema, sino que tenían que estar siempre los 7 metidos, los 7 solucionaban el problema. Eso también yo creo que es un impacto, porque al final forman vínculos distintos, ¿sí? Y es porque estáis como por un bien común. Ahí yo creo que inconscientemente dejáis el individualismo de querer resaltar tú solo como artista a querer que el grupo, a querer decir que la empresa era chica, no había recursos ni nada, teníais el grupo, teníais la idea, teníais el talento, pero no teníais plata, po. Ese es el problema, ese es el problema que tuvieron desde el principio, no tenéis plata y eres opacado por otras empresas que tienen mucho. Entonces, no soy invitada a programas, los programas son divertidos, porque como te digo, tienen un humor muy negro, donde te ridiculizan y es parte del chiste y es como que está bien. Les da un poco de Grinch ver de repente eso, sobre todo con los grupos nuevitos, porque sabéis que los van a hacer el ridículo y tenéis que hacerlo, porque así te veis, ¿cachai? Y te tienen que querer más. O sea, acá también ellos los invitaron a algunos y no tenían muy buena, o sea, los trataban más o menos mal. Otro día vamos a hablar como específicamente de los programas, pero no tenían cómo promocionarse porque al final él quiso como exponerlos tanto a eso. Entonces ahí es donde sale la idea de hoy subamos cosas a YouTube desde antes de debutar. Ellos ya subían logs como de su preparación y tú veis también ahí el sufrimiento de, no sé, por Jungkook 14 años diciendo que no quiere, que quiere irse a su casa, que echa de menos a su mamá, a su papá. Y no dice nada más, ¿cachai? O sea, solo como que quería decirle a alguien que no estoy bien. Cuando pasaban las primeras navidades y estaban lejos de su familia, los primeros cumpleaños ellos también solos y pues sin plata y que estoy más gordo y que me dijeron que tengo que bajar de peso y otro que pucha que me retaron porque no me aprendí la coreografía y todas esas cosas las fueron compartiendo con su sin edición, sin nada. Ellos lo grababan y lo subían. 5 minutos, grababa súper corta. Y nada, y así las fans fueron como muy de cerca. Yo creo que ese fue el impacto, sobre todo con las que están desde el principio con ellos. Todo muy de cerca con el proceso de lo que ellos vivieron. Crean un programa de variedades de ellos mismos, ya que nos los invitaban y empiezan a hacer estos juegos y ahí nace Run BTS. Y claro, que es para matarte de la risa y los veis en otras instancias haciendo, claro, facetas y veis cómo interactúan. Lo que yo me había visto con otros grupos es que también son súper pauteados y al principio tú los veías a ellos y también era ese sistema y como que les decían lo que tenían que hacer y decir, pero igual, ¿cachai? En ciertas cosas como que se salen del libreto, es como que nunca los pudieron controlar 100%. Entonces, aunque estaba todo pauteado, habían cosas que igual hacían a la pinta de ellos y eso se transmitía. Y aparte, no sé, de alguna manera su sinergia fue buena, pues, y empezaron a llevarse, peleaban mucho también, tuvieron problemas entre ellos, obviamente, y ellos de a poquito, de repente, cuentan cosas cuando recuerdan, y ahora es una anécdota, pero en su momento era sufrimiento, pues,